Cuanto más quieras algo o más te obsesiones con ello, más lo vas a bloquear para que nunca te ocurra. Cuando entendí esto, mi mentalidad cambió por completo. Hace una semana hablé de esta temática en TikTok y la verdad que tuvo una acogida increíble. Siento que este mes me he estado un poco autosaboteando a mí misma y he estado como muy obsesiva. De verdad, o sea, siento que llevo un mes, mes y medio bastante... no sé, como que estaba planificando todo de más, me estaba obsesionando con los resultados. Ha sido una temporada en la que siento que me he desgastado mucho mentalmente. Siento que en mi cabeza pues me he obsesionado con ciertas cosas, me he enfocado de más en ciertas cosas hasta el punto que he dejado incluso de disfrutar lo que hacía pensando más en esa planificación, en ese tienes que hacer, en tienes que obtener estos resultados, ¿no? Entonces en base a eso, cuando ya me he relajado un poquito, porque creo que cuando pasas por estas épocas, al final ya te cansas. Así que en base a eso quise expresar lo que me estaba pasando por TikTok, porque además es una plataforma en la que puedo aparecer de forma más inmediata, y comenté un poco pues esta parte. Os dejo de todas formas el link del vídeo en la descripción por si queréis ir a verlo, y os dejo mis redes sociales por aquí por si me queréis seguir. Independientemente de una cosa u otra, ¿no? Al final a mí me ha parecido una lección súper importante. Yo siento que estoy volviendo a repetir una época que ya he vivido. Lo bueno de todo esto es que veo que estoy actuando de una forma muy diferente. Esto me reconforta porque veo que he aprendido, veo que he madurado y veo que he cambiado. En ese sentido veo que ha habido una evolución. Entonces, por esa parte, me di con un canto en los dientes. Pero sí que es cierto que muchas veces, pues la vida, Dios, en lo que cada uno crea, nos pone en las mismas situaciones que igual hemos vivido hace no tanto, para ver si esta vez actuaríamos de forma diferente, ¿no? Lo bueno es que en mi caso ha sido que sí, que ha actuado de forma diferente. Ahora bien, cuando tú te obsesionas mucho con algo o cuando estás como muy enfocada en algo, ¿no? Y esto es algo que también viví, pues repito, hace tiempo, veo que viene todo con una neblina mental muy fuerte, ¿no? Entonces yo veía que en este tiempo me estaba enfocando mucho más en tienes que hacer, tienes que llegar a esto, tienes que conseguir esto, más en oye, disfruta del camino y disfruta de esto porque esto te hace feliz. ¿En qué momento has dejado de disfrutar esto que te hace feliz? Me hice esa gran pregunta y dije, o sea, no puedo seguir con esta dinámica porque creo que no es sano. Cuando decidí relajarme, gracias a Dios, cuando ya decidí tomármelo todo un poco con calma y pensar que, o sea, es una frase muy cliché, pero es así, lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no, pues ni aunque te pongas. Además me hizo gracia esto porque, bueno, ha salido recientemente el documental de Aitana, que si no lo habéis visto, os lo recomiendo mucho, a mí me ha encantado. Y nada, me lo terminé ayer y justo pues me acordaba de esta frase que además creo que se adapta perfectamente a la temática de este podcast. Pero bueno, independientemente de que seáis fans o no de Aitana, yo lo soy, pero independientemente de una cosa u otra, yo lo recomiendo porque me parece un documental muy interesante. Volviendo al tema, una de las cosas que pues considero que he fallado mucho en esto es tener todo bajo control. Siempre he sido muy obsesiva con eso. Quería medir, controlar, tener bajo mi dominio todo lo que pasase, todos los resultados, todas las consecuencias de todo eso. No es real. Y yo me he dado muchas veces de cabezazos contra la pared precisamente porque no puedes hacer eso. Hace como año y medio por ahí me vi en esa situación, ¿no? En la que estaba un poco con una mano adelante y otra atrás y dije, ¿qué hago, no? Y me he encontrado también últimamente en un punto en el que, pues bueno, hay muchas posibilidades, muchas puertas abiertas y por primera vez en mi vida me he encontrado en una situación en la que he dicho, no sé por dónde ir. Y yo que he sido siempre una persona que he tenido todo muy claro, siempre sabía cuál era mi siguiente objetivo, sabía qué es a lo que quería aspirar, me he encontrado en una situación en la que todo eso se me ha vuelto un poco borroso, se me ha nublado y me he visto ante la situación de tener 1000 opciones, 1000 puertas y no saber cuál de esas puertas abrir. Entonces ha sido una temporada de qué quieres, qué haces, a dónde vas. Y el problema de todo esto es que es la primera vez que no he sabido darme una respuesta real a todo eso y me agobié. Me agobió un montón. Debido a eso, considero que sí que he tardado un poquito más, ¿no? en entender y me he obsesionado con el resultado, con los resultados en general de todo lo que intentaba. Y es que cuando no tienes las cosas claras e intentas varias cosas, fallas aún más. Es así. Entonces, en base a lo que decía, ¿no? En el vídeo de cuanto más quieres algo, más lo bloqueas, yo he llegado a un punto en el que digo, vale, medianamente creo que sé por dónde quiero tirar. Sigo descubriéndolo en parte, pero bueno, es como que fui a por ello, ¿no? Y sentía que no me estaba saliendo nada de la forma que yo esperaba, la forma que yo quería. Cuando ya por fin me relajé, como os comentaba, y lo he dejado todo un poco a manos de Dios, la verdad os lo voy a decir, porque he dicho, mira, si tiene que ser esto será, y si no, no, he llegado a un punto en el que no tengo muy claro
qué es lo que quiero, pero cuando lo tuve, ojo también esto, cuando sí que tuve claro lo que quería, dije sí, esto es para mí y pongo el trabajo y el esfuerzo en ello, si realmente es para mí, llegará, ¿no? En este caso creo que ya llega un momento en el que cuando estás intentando controlarlo todo tú, llega esa parte de ti en la que dices, lo dejo estar. Si es, será, si no es, no será, pero no puedo más con esta presión, esta autoexigencia y este intento de dominio y control que tengo porque va a acabar conmigo y porque no estoy siendo feliz haciendo las cosas de esta forma. Para mí ahí fue la clave de decir, es que lo estás enfocando mal. Porque tú no puedes hacer las cosas que te gustan o tú no puedes ir a por eso que en principio quieres, ¿no? Porque repito, hay momentos de confusión en los que igual no sabes si es por aquí, si es por allá, no lo sabes. Y yo es la primera vez que me encuentro un poco en esa situación de ver que igual no tenía las cosas tan claras como pensaba. Y está bien, lo que pasa que cuando llevas una dinámica en la que siempre ha sido así, es como un pequeño terremoto y dices, madre mía, ¿qué está pasando, no? Pero entiendo que hay gente que pasa por ese proceso antes, otros después. Pues a mí me ha tocado un poco más tarde y luego hay otra gente que lo tiene muy claro. Creo que el punto en común de todas estas situaciones es esa autoexigencia y necesidad de control. Sobre todo cuando tú vas a por algo y quieres algo y te obsesionas con algo y pones todo de tu parte, pero ves que el resultado no acompaña a todo el sacrificio que tú sabes que estás haciendo, ahí es como que hay una falta de coherencia brutal. Y creo que ahí es donde aparece la frustración y aparece esa neblina mental que nos agota. Yo me di cuenta que eso no me iba a llevar a ningún lado. Estaba muy encerrada en la organización, en la planificación, en tengo que conseguir esto para este día, que yo lo leo ahora y no ha pasado tanto tiempo, ha pasado un mes, y decía, se me fue la pinza, o sea, se me fue la cabeza de... Pero ¿cómo quieres controlar tanto todo hasta estos niveles de bajar tan a tierra ciertos resultados? No, porque vas a perder toda esa parte de espontaneidad, vas a perder toda esa parte de felicidad y sobre todo de flexibilidad, que es algo en lo que también he trabajado mucho, en ser un poco más flexible y en dejarme fluir también un poco más. Toda esa parte la estaba aniquilando y ya ahí me di cuenta de que lo estaba enfocando súper mal. Ahí es cuando yo vi que realmente era yo misma quien estaba bloqueando que las cosas llegasen y que las cosas pasasen. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en el que ya tomé la decisión de relájate un poco, sea lo que sea, será. Y yo sé que alguien puede estar pensando que esa mentalidad es como igual de pasotas o incluso de cobardes, no lo creo. Creo que te da en parte esa calma que a veces todos necesitamos de decir, oye, pues a veces no podemos tener el control de todo y tenemos que dejar que la vida nos guíe. Pues eso hice. Dije, mira, ya está. O sea, voy a dejar las riendas un poco sueltas, no me voy a obsesionar con las cosas y si tiene que ser, será, y si no, pues mira, pues nada, seguiré por donde tenga que seguir y ya está. Son lentejas, o las tomas o las dejas. Entonces, cuando yo ya interioricé, porque esto no es cuestión de decírtelo a ti mismo y, ay, ya está, no, esto es cuestión de interiorizar que realmente esto es así, que tú cedes las riendas, que puedes tener las cosas bajo control, pero hasta cierto punto, y que lo más importante es que cuando tú sientes que estás haciendo las cosas sin ser feliz y sin disfrutar del proceso, ahí hay que darle al stop y reestructurar. ¿Por qué he dejado de disfrutar las cosas que antes pues me hacían feliz? Ahí, en el momento en el que yo ya fui consciente de que la manera en la que estaba haciendo las cosas no era la correcta y realmente interioricé que tenía que relajarme y dejar un poco las cosas en base a lo que tenían que ser. Y ahí no me digáis cómo pasó porque no entiendo la ciencia que hay detrás de esto, la verdad. Pero las cosas empezaron a ponerse en orden y las oportunidades empezaron a llegar de una forma más clara. Y es como que sucediesen las cosas como yo quería o no, siempre estaba calmada. Y he vuelto como a reconectar con esa parte de hago las cosas desde la paz, desde el disfrute y desde no obsesionarme con llegar al objetivo final, sino más bien con ser feliz con este proceso y sobre todo entender que en este proceso es donde estoy creciendo y es donde estoy aprendiendo, ¿no? Y a veces, y esto es también un poco lo que hablaba en el vídeo, que el vídeo al final de TikTok es súper corto. Aquí me estoy explayando un montón, pero era como muchas veces nos centramos tanto en el objetivo final que no somos conscientes de que el camino es súper importante y súper necesario para convertirnos en esa persona. Hubo alguien que me comentó algo que me pareció súper necesario, la verdad, y es que decía que, claro, nos centramos mucho en soltar, pero
es muy difícil soltar cuando estás desde un punto de vista de la necesidad. Y dije totalmente, o sea, es que es súper acertado este comentario y es así. Y es a mí un poco lo que me pasó hace año y medio. Yo estuve en unas prácticas que me encantaron en mi empresa soñada. Lo que pasa que yo a esas prácticas accedí por el máster y ya cuando tú entras al máster te dice que sí, igual si consigues prácticas ahí, genial, pero no te vas a quedar ahí, no vas a trabajar ahí con contrato indefinido. Yo cuando estuve ahí tenía como la pequeña esperanza de que conmigo fuese diferente, no lo fue y me llevé un chasco enorme. Me obsesioné mucho con la parte de tienes que estar trabajando. Yo siempre he sido una persona muy activa y bueno, yo por ejemplo hice 2 carreras, luego me fui de Erasmus, luego en el último año hice mis 2 TFGs mientras además trabajaba y luego tuve un impasse, ¿no?, en el que estuve unos meses trabajando en la empresa donde estuve de prácticas, después tuve unos meses así un poco más libres que sinceramente me vinieron muy bien, luego empecé el máster, estuve de prácticas durante el máster también, aparte de sacándome obviamente el curso, y ya luego ahí sentí que yo por obligación tenía un parón y decía, es que yo ya no voy a estudiar nada más, eso no significa no seguir formándose, pero no voy a estudiar nada más, o sea, yo ya tengo que encontrar un trabajo fijo. Y me obsesioné mucho con la idea porque veía que no salía lo que yo quería. Y me frustré mucho porque yo tenía en mi mente la necesidad de tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Y no me llegaba. Al final me metí en un trabajo que sí que es cierto que no era lo que yo quería al 100%, pero me ayudó a suplir esa necesidad y esa obsesión de tienes que estar trabajando. Entonces, cuando vi este comentario dije, es que en estos casos creo que lo más primordial es suplir esa necesidad que tú tienes. En mi caso, en mi ejemplo, es ponerse a trabajar. Y cada uno pues se puede aplicar esto, obviamente, a su vida y a la necesidad que tenga. En mi caso era como, vale, ¿qué es lo que a mí me obsesiona y qué es lo que a mí me está bloqueando mentalmente para conseguir lo que yo quiero? El trabajar. Entonces, me puse a trabajar. Cuando yo ya en ese sentido estaba más tranquila, porque ese pensamiento limitante ya lo había solventado, luego me llegó una oferta de trabajo en un sitio que me gustaba muchísimo, que era otro de mis sitios soñados, y yo esa oferta ni siquiera la busqué. Entonces aquí es donde yo digo que cuando tú ya te relajas y te quitas esa necesidad, es cuando te empiezan a llegar las oportunidades. Realmente me pareció muy curioso cómo viví esa situación, ¿no? Que fue todo que es que se me dio, es que ni lo busqué, en el momento en el que yo ya me tranquilicé y fui consciente de que ya estaba en un punto de calma en el que podía apostar por lo que quería sin esa sensación de necesito esto o sin esa sensación de estoy obsesionada con esta idea. Eso para mí es lo más importante de solventar antes de intentar ir a por algo. Contándoos todo este rollo y esta historia, yo lo que quiero decir es que no voy a contar lo de no tenéis que soltar, tenéis que fluir, porque me parece que es un estado al que tú tienes que llegar dándote cabezazos contra la pared. Por desgracia es así, no existe la vía fácil. Pero sí que es cierto que para mí lo más importante, por eso me pareció súper acertado el comentario de esta persona, es que si tú identificas que tienes una necesidad que es la que te está haciendo ser obsesivo con un pensamiento concreto, lo primero es que soluciones eso. ¿Qué significa esto? Que seguramente tengas que pasar por una etapa por la que no quieras pasar. Yo en mi caso fue estar en un trabajo en el que realmente pues no quería estar o no me hacía al 100% feliz, pero eso me aportó muchas cosas y muchas personas y no lo cambio por nada. Entonces, lo que en un momento parecía no ser lo que yo quería, en parte me vino muy bien. Y eso también creo que es muy importante de identificar y sobre todo de agradecer esto. Igual, esa obsesión que tú tienes por lo que sea o ese objetivo que tú quieres conseguir y no te llega, tú para paliar esa sensación de necesito esto, me encantaría esto, estoy 24/7 con este pensamiento en la cabeza, tienes que ajustar algunas cosillas de tu vida para intentar relajarte tú y tener esa estabilidad y esa calma para que una vez tú estés ya en ese estado de calma puedas seguir creciendo sin esa obsesión. Creo que me he explicado, no lo sé, en mi cabeza ha sonado bien, pero ahí y solo ahí es cuando tú ya puedes aspirar a eso que quieres de una forma sana. Y el tema es ese. O sea, creo que la clave es esa. El poder seguir ese camino disfrutando del proceso, agradeciendo cómo tú en ese proceso vas creciendo como persona y sobre todo sin pensar constantemente en el objetivo final, sino siendo feliz haciendo el camino. Porque el objetivo final es un instante, en verdad. Ya está, he llegado, ¿no? Cuando tú llegas a ese objetivo final, luego hay otro camino. Entonces, si tú nunca aprendes a disfrutar de los progresos, nunca vas a ser feliz con nada de lo que te propongas. Porque es que da igual, siempre va a haber un objetivo mayor. Cuando consigas el que quieres ahora, luego va a haber otro. Y esto es así. Si estás siempre obcecado en esto, lo otro y lo del más allá, pero el progreso, el camino, te agobia o te frustra o te hace infeliz, nada de esto tiene sentido. Literalmente nada tiene sentido.
Por eso para mí la mejor lección que yo he podido aprender es esta, a pesar de que es una lección que no se aprende de forma fácil. Es decir, te tienes que dar muchos castañazos hasta llegar a esta conclusión. O sea, tienes que llegar a un nivel de hartazgo en la vida de decir, es que ya estoy consumido, para poder decir, es que soltar es la única opción, ¿no? Pero bueno, si hay alguna persona que puede llegar a esta lección antes de acabar muy quemado, pues enhorabuena. Me alegro muchísimo, pero en mi caso yo sí que he acabado muy quemada. Pero lo bueno es que he aprendido esto. Lo agradezco, de verdad, de verme en esa situación una segunda vez. Por eso quiero contar esto, porque me parece muy importante. E igual alguien está muy obcecado con lo que sea, con un resultado tal y cual, y escucha esto y dice, yo pues igual debería tranquilizarme, relajarme un poquito. Pero dicho bien, o sea, esto no es de lo típico de anda, relájate, sino de verdad, o sea, calma, porque lo importante es que tú disfrutes del proceso, ya no solo de su objetivo final, del proceso. Entonces, si tú ahora mismo no estás en el punto en el que quieres estar, oye, genial, porque te queda todavía un camino muy bonito en el que vas a descubrir muchísimas cosas. Y es que también es una sorpresa. Si todo fuese como queremos o como tenemos estipulado, qué rollo. Y ya sabemos el desenlace de todo, dónde está la sorpresa y la chispa de la vida, ¿no? Y aunque a veces haya momentos que no son agradables, porque no lo son, eso también te forja aún más. Entonces, bueno, cogiendo todo esto y sacando la parte positiva, porque creo que es lo más importante, siempre sacar esa lección, sacar esa parte que nos va a hacer ser mejores el día de mañana. Cuando ya cogemos todo eso y decimos, vamos a aprender a disfrutar de lo que estamos haciendo, para mí ahí, no sé si es un cambio de energía, no sé qué habrá detrás, pero sí que es cierto que creo que las cosas llegan de forma más fluida y es como que además las valoras. Las valoras muchísimo más que si te llegasen de inmediato. Y en base a esto, pues es lo que quería contar, porque creo que es una lección súper importante y bueno, igual eso te ayuda un poco a desbloquear esa mentalidad que te ha tenido un poco estancado y no pasa nada, pero espero de verdad que esto pues te pueda dar esa otra visión o simplemente enfocar tu camino de otra manera, de una manera más sana y que te haga ser sobre todo más feliz, que eso para mí es lo más importante. Y eso, no me voy a enrollar más, os vuelvo a dejar por aquí mis redes sociales por si os apetece seguirme, y si os suscribís al canal de YouTube o valoráis el capítulo en Spotify, pues también me hacéis un favorazo enorme, así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo. Un besito. ¡Mua!